Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces a trabajar. Yo creo que vean, se alcanzan a ver lo que yo les estoy proyectando. Es una pantalla en blanco. ¿Eso lo visualizan? ¿Sí o no? Ya. Chiquillos, ¿por qué le coloqué como primera opción una hoja en blanco en esta presentación? Porque quiero hacer primero es un pequeño recordatorio de lo que habíamos trabajado antes. Si bien tuvimos súper poquitas clases en el colegio antes de comenzar el tema de la pandemia, yo igual les mandé un par de actividades, pero no es lo mismo que las lean, aunque yo se las pueda explicar. Ya nosotros habíamos comenzado a trabajar con cinemática. La cinemática era una parte de la física que estudiaba el hecho de que los objetos se movieran. De que los objetos que se mueven. Aquí aparecían varios conceptos. ¿Se acuerdan de alguno? ¿Me diría algún concepto que trabajamos antes? Así como, no sé. Yo les voy a decir uno. Aquí teníamos, no sé, la trayectoria. ¿Qué me podría dar otro ejemplo? Además de la trayectoria. ¿Se escucha? Chiquillo, estaba la trayectoria, estaba el desplazamiento. Teníamos por otra parte acá la velocidad y también acá aparecía el concepto de rapidez. Y por otra parte, en otra presentación que yo les envié, habíamos estudiado las características de lo que era el MRU y creo que también habíamos estudiado la característica de lo que era el MRUA. Necesito que me digan si se acuerdan a qué hacía referencia estas siglas que aparecen acá. ¿Se acuerdan a qué hacía referencia? No. ¿No? ¿Para nada? ¿Ya? Chiquillos, habíamos visto, o por lo menos yo les había mandado información sobre los tipos de movimiento. Ahí aparecían los rectilíneos uniformes, que significaba que uno fuera rectilíneo uniforme, que iba a tener una trayectoria recta y una velocidad constante. ¿Ya? Eso era el que aparece acá. Miren. Espérenme, que la cambie sin querer. El que aparece acá. Este es el que tiene una trayectoria recta, por eso es rectilíneo, y es uniforme porque tiene una velocidad constante. ¿Qué quiere decir que tengo una velocidad constante? Que si el auto va a 100 kilómetros por hora, siempre va a ir a 100 kilómetros por hora. No va ni a aumentar ni a disminuir la velocidad, sino que ese numerito va a ser siempre el mismo. Acá, si ustedes observan, también aparece la R, también es rectilíneo, por lo tanto también se mueve en línea recta, pero aparece una U y una A, uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir? Que acá la velocidad aumenta, ¿ya? Pero aumenta de forma pareja. No sé si me explico, miren, si les voy a decir. Vamos a suponer que el auto primero iba, no sé, a 30 kilómetros por hora. Para que aumente de forma pareja, después tiene que ir a 60 kilómetros por hora. Después, no sé, a 90. Y después podría ser hasta, hay carreteras que aceptan hasta 120 kilómetros por hora. Ya, eso significaba que fuese un rectilíneo uniformemente acelerado. El acelerado que aparecía aquí, esta letrita que tienen acá, es porque la aceleración es constante. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a recordar las características de algunos gráficos que yo les envié. Que algunos respondieron las tareas y otros no. Así que vamos a ver esto. La gracia es que logren entender y visualizar esta parte de la materia. ¿Me responden ustedes o yo tomo la lista? No me acuerdo mucho de sus caritas y les voy preguntando. Miren, acá tengo un gráfico de posición versus tiempo. En la mayoría de las partes en física se pueden estudiar o analizar en función a gráficos, ya sea de posición-tiempo, velocidad-tiempo o aceleración-tiempo. ¿Ya? Acá yo les preguntaba, ¿en qué intervalos de tiempo el cuerpo está en reposo? ¿Quién me podría decir qué significa que un cuerpo está en reposo?
¿Qué creen ustedes? Movimiento, ¿No está en movimiento? ¿sí? Sí, eso es. Ya, un cuerpo que está en reposo es un cuerpo que no se está moviendo. ¿En qué parte creen ustedes? Me lo pueden decir por acá o me lo escriben por el chat. ¿En qué parte ustedes creen que esta cosa no se mueve? Mirando solo este gráfico. En el punto H. ¿Por qué en el punto H? Porque sería como la línea del cero, algo así, por decir. Ya, en el punto H sí, en ese punto no se mueve. Pero si yo les preguntase otra vez, otra cosa, así de otra manera esto, si yo les dijera, ¿en qué intervalos, de qué a qué letra tampoco se mueve? En el H está bien, pues llega a reposo, llega a cero. ¿Pero en qué intervalos no se mueve? ¿Alguien por acá me pone BC? Sí, súper bien. BC, DE me ponen otros y FG. Sí, súper. ¿Pero se entiende por qué en esos intervalos de tiempo el objeto no se mueve? No. Miren, yo se los voy a explicar ahora. Yo tengo un gráfico de posición versus tiempo, por lo tanto, lo primero que deben hacer para poder analizar esto es ver las variables que hay. Entonces, si yo miro este gráfico, acá tengo, miren, lo que recorre y lo que se demora en recorrer eso. Eso es lo que me indica este gráfico. Si ustedes ven este tramo, que yo estoy marcando acá, de B hasta C, ¿cuántos segundos pasan? Porque supuestamente esto parte a los 2 segundos y termina a los 5 segundos. ¿Cuántos segundos pasaron? 3. 3. Súper bien. Chiquillos, ahí el objeto se desplaza, porque si ustedes miran la parte vertical de este gráfico, el objeto en el punto B está en 10. Al medio también está en 10. Y en el punto C también sigue en 10. ¿Se movió el objeto? No, súper bien. Ahí alguien, la Sofía responde, no, no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque si ustedes observan, lo único que cambia en este gráfico es el tiempo, pero no cambia el lugar donde estaba el objeto. Por eso en BC, en DE y en FG este cuerpo no se desplaza, ¿ya? No se mueve porque lo único que cambia es esta variable. Cambia el tiempo, acá también, y acá también se modifica el tiempo. Es como cuando están ahora frente al computador que van a estar quietos ahí 40 minutos, una hora sentados y no se van a desplazar. Si bien el tiempo va a avanzar, ustedes no van a cambiar del lugar donde estaban. ¿Se entiende hasta ahí? Díganme sí o no. No me Sí. sé. Ya. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora, chiquillos? Vamos a analizar este mismo gráfico, pero con la otra pregunta. Yo se las coloqué en diferentes diapos para que podamos rayar. ¿Le sacaron fotito a esto? Si encuentran que es necesario, le sacan foto. ¿Ya? ¿Estamos listos? Miren ahora. Espérenme. Acá. Yo les quiero preguntar, ¿en qué intervalos de tiempo, en qué intervalo de tiempo el móvil se mueve con mayor rapidez? ¿Qué quiere decir que se mueva con mayor rapidez? Que va a avanzar una gran distancia en muy poco tiempo. Sí, súper bien. El Esteban acá, la Sol también, sí. La Connie también respondió lo mismo. Llegan todos a la conclusión de lo que dicen los chicos, la Sofi, la Connie, la Esteban y la Sol, y la Fernanda también. Si ustedes miran este gráfico, de C hasta D, se los voy a rayar. Se los voy a, se los voy a destacar. Acá, miren. Acá donde yo destaqué de amarillo es donde se mueve más rápido. ¿Por qué? Porque avanza grandes distancias. Si ustedes miran aquí, este objeto parte a los 10 metros y termina a los 24. ¿Qué quiere decir? Que supuestamente tiene la capacidad de recorrer 14 metros, que es esa distancia, en un solo segundo. Porque si analizamos, mira, le voy a destacar con otro color, con celeste. Si yo miro acá, también recorre una cierta distancia, pero aquí recorre 6 metros en 2 segundos. No sé cuál es. Anda más lento acá. O aquí, miren. Acá también. También recorre una cierta distancia, que en este caso son 16 metros, pero lo hace en 3 segundos.
Por lo tanto, la parte que se mueve más rápido es la que marcamos de amarillo. Hasta ahí. ¿Alguna duda, consulta o pregunta que tengan, chiquillos? Preguntan nomás, yo para eso estoy. Yo la materia me la sé, así que la gracia es que ustedes queden sin duda. ¿No? ¿No? Avanzamos entonces. Lo que yo sí me di cuenta que tenían hartas dudas era en la tarea cuando había que sacar el área bajo la curva de los gráficos. Yo a uno que me preguntó le mandé como un bosquejo, pero no sé si todos lo lograron entender. Chiquillos, ¿cuál es la distancia total que recorre este cuerpo? ¿Cómo yo podría saber, solo con el gráfico, cuánto recorre el cuerpo? ¿En qué me tendría que fijar? ¿En qué creen ustedes que yo tendría que observar y decir, ah, ya, esto recorre el cuerpo? La mayoría de los que me mandaron a mí esta tarea la tenían bien hecha esa parte, pero no sé si se acuerdan cómo se hacía. Ya tengo un chat, al tiro lo respondo y lo vemos. En el punto final, no sé, Martín, ¿a qué hace referencia con el punto final? Ah, en el punto H. Sí, uno tiene que fijarse en el punto H, pero hay otras características también que hay que tomar. Miren acá, lo vamos a resolver. También se los voy a ir marcando, se los voy a destacar con colores en el gráfico y después vamos a ir contando al final cuánto se mueve este cuerpo. Miren. El objeto se desplaza de A hasta B, ¿cierto? Se mueve de C hasta D, se mueve de E hasta F y se mueve de G hasta H. Recuerden que los otros intervalos de tiempo que nos vamos a destacar en este caso es porque el objeto estaba en reposo, por lo tanto, si está en reposo, esta cosa no se va a mover. Espérenme un poquito. No se va a mover, por lo tanto, por eso no lo destacamos. Miren ahora, en el tramo de A hasta B, ¿cuánto se mueve este cuerpo? Miren, ¿cómo lo vemos? Parte acá en 4 y termina en 10. ¿Cuántos metros avanzó? 6. 6, súper. Después de C hasta D, dijimos que era donde se movía más rápido. ¿Cuántos metros avanzaba acá? Si parte en 10 en esta parte y llega hasta acá, hasta el 24. 14. 14, súper. Después de E hasta F, miren el E hasta F. Esta cosa parte en 24 y llega hasta 8. ¿Cuántos metros recorre? ¿Cuánto avanza? Espérenme, paz. Ya, súper ahí la que había respondido. Quiero saber si logran visualizar cuánto avanza de E hasta F. Sí, ahí la Sol responde, sí, 16 metros. Chiquillo, esos 16 metros que aparecen acá, ¿son positivos o son negativos? No puedo ver, 16 metros. Veo al tiro el chat y les digo si, bueno, no sé qué me escribieron. No, no son negativos. ¿Saben por qué no son negativos? Porque estas líneas cuando yo tengo gráficos de posición versus tiempos y las líneas van hacia abajo, lo que esto me indica es que el objeto está retrocediendo. Es como ya yo salí, me iba al colegio, llegué, no sé, pues caminé una cuadra y me di cuenta en la esquina que no sé, porque no había echado el monedero para tomar la micro. Entonces al final yo voy y me devuelvo a mi casa y luego vuelvo a salir. Eso es esta línea que va hacia abajo, me indica que el objeto está retrocediendo. No es que yo camine menos 2 cuadras, no es que yo retroceda menos 20 metros, sino que yo retrocedo simplemente, pero en la distancia que recorro igual caminé. ¿Ya? Por eso esa parte del E hasta el F
y del G hasta H no son negativos. Ojo con eso, ¿ya? Miren, y de G hasta H, ¿cuánto avanza? Si parte en 8 y termina en 0. Súper. La Connie respondió ahí súper bien. ¿Ya? En esta parte del ejercicio, cuando hice los días, no tuvieron muchos problemas. Yo lo revisé y no... Entonces acá, después para saber cuánto recorre, es sumar todo esto, que en este caso me daría... Ahí me daría 20. 38 me daría en este caso 44 metros. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta o pregunta que tengan? ¿No? Ya, chiquillos, avanzamos entonces, si no tienen dudas. Miren acá. Acá tenemos un gráfico que cambia la forma también, pero cambia las variables que hay. Acá me dicen que este gráfico es de velocidad versus tiempo, por lo tanto me va a indicar cómo va variando este valor en función a cómo avanza el tiempo. Si se va a mover más rápido, si se va a mover más lento. Recién veíamos en el gráfico anterior cuánto se desplazaba, cuánto se movía en función al tiempo. Entonces veamos, miren. Vamos a ver en qué intervalos de tiempo el cuerpo está en reposo. ¿Qué me diría en qué intervalos de tiempo de qué a qué letra el cuerpo no se mueve? No, la Connie me dice BC, DE y GH. Es uno de esos solo intervalos, uno de esos, nomás Connie es el que está en reposo. No son todos. Después ponen DE, sí. Ya, chiquillos, les escribo entonces que son las respuestas que vienen acá. Miren, acá tengo un gráfico de velocidad versus tiempo, por lo tanto, estas líneas que yo les voy a marcar, estos intervalos de tiempo, el CD y el GH, que son parecidos a los que vimos recién, ahora no me indican que el objeto está en reposo, sino que me indican que se mueve con velocidad constante. ¿Cómo sé eso con las variables que tiene el gráfico? Ah, velocidad constante. ¿No? Acá tengo velocidad y acá tengo tiempo. Por eso, no puedo decir que este cuerpo, en esta parte, está en reposo. Pero sí lo puedo decir, miren, en esta parte de acá. Acá sí lo puedo decir. Porque si ustedes miran acá esta parte de la variable, que era la velocidad, en ese intervalo del tiempo, de D hasta E, el objeto no se desplaza. ¿Por qué? Porque tiene velocidad cero. Acá, entonces, la velocidad cero. Si la velocidad es cero, indica que el cuerpo está en reposo. Por eso es solo ese intervalo de tiempo el que no se mueve. Ya los que están aquí arriba, acá, acá, que marqué de azul, y acá se mueve, pero se mueve siempre con el mismo valor. De B hasta C siempre se va a mover a 20 metros por segundo y acá se va a mover a 25 metros por segundo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende la diferencia con el gráfico anterior? Díganme sí o no, por favor. Sí. Ya, chiquillos, avanzamos entonces. Miren ahora la otra parte. También es de este gráfico. Y ahora me preguntan en qué intervalo, lo respondimos recién, a ver si se acuerdan. ¿En qué intervalo de tiempo el móvil describe un MRU? ¿Qué quiere decir que sea un MRU? Que tiene la misma velocidad. Sí, el otro era de metros, sí. El otro gráfico, el que mostramos antes, era de metros de posición versus tiempo. Acá estamos con velocidad versus tiempo, que me preguntaba ahí Patricia. Chiquillos, súper bien. Aquí la Sol me pone BC y GH, sí. Esas líneas, se las voy a volver a destacar ahora. Estas líneas que están acá, esos intervalos de tiempo,
Y esos intervalos me indican que el cuerpo describe un MRU. Recuerden que esto significa que la velocidad permanece constante. Velocidad constante. ¿Ya? Por lo tanto, sí, súper bien ahí los que habían hecho eso de B hasta C y de G hasta H. ¿Ya? Vamos a avanzar entonces. ¿Tienen alguna duda? Avanzamos entonces a la otra parte, si no tienen dudas. Esto, la distancia recorrida. Yo aquí vi una fotito, varios me mandaron alguien del curso me preguntó, yo les mandé una fotito de este gráfico y de unas figuras con hartos colores. Así que ahora se los voy a explicar el por qué. Hay algunos que tuvieron ahí un error en el cálculo. Ya, chiquillos, ¿cuál es la distancia recorrida en el cuerpo o por el cuerpo en el tramo EH? Lo voy a destacar por fuera y después, espérame, y después vamos a ver ahí qué podemos resolver. Entonces, miren, D hasta H, eso hasta acá. Cuando a mí me preguntan por las distancias recorridas, lo que yo tengo que hacer es sacar el área bajo la curva. Entonces yo miro este gráfico, ustedes lo observan, y cuando uno habla del área bajo la curva, habla de sacar figuritas, hacer figuras ya sea cuadrados, rectángulos o triángulos, de manera de poder calcular su valor. ¿No? Los valores se sacan de las partes del gráfico, de la eje X y del eje Y. Miren, vamos a destacar esta primera figura de amarillo. Esa primera figura es un triángulo, ¿cierto? Recuerden que el área de un triángulo se sacaba como base por altura y lo dividen de 2. Entonces, miren, vamos a sacar entonces, le vamos a poner número 1 hasta la amarilla. Entonces, el área de la primera figura sería, ¿qué base tiene este triángulo, chiquillos? ¿Qué valor es? ¿Cuánto mide el eje del tiempo si parte en 16 y termina en 20? ¿Cuánto sería? ¿4? Sí, súper. Varios respondieron, llegan al mismo resultado, sí. Entonces aquí 4. La altura es lo que mide el eje de las velocidades. Parte en 0 y llega hasta 30 en este caso. ¿Ya? Y acá, si es un triángulo, esto yo lo divido de 2. Entonces acá llego a 3 por 4, 12, 120. La mitad de 120 en este caso serían 60 metros. ¿Se entiende hasta ahí? La primera parte. ¿Ya? Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la figura, la voy a marcar de verde. La segunda figura vamos a hacer esta, chiquitita, que también va a ser un triángulo, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora. ¿Ya? La segunda figura, que es nuestro triángulo, va a ser base 4. ¿Se dan cuenta que empieza en 20 y termina en 24? Entonces, 4. ¿Qué altura tiene este triángulo chiquitito, chiquillo? Si parte en 25 y termina en 30. 5, súper. ¿Ya? Espérenme, que esta cosa. Esto es 4 por 5 y si no se nota muy bien, 4 por 5 y esto lo dividen de ¿cuánto? De 2. ¿Por qué? Porque es un triángulo. En este caso esto me da 10 metros. Ojo, estamos multiplicando velocidad, que es metros por segundo, por eso llegamos al resultado de metros. ¿Qué hicieron algunos en la tarea que yo revisé? Que les colocaban como área en metros cuadrados. No, no es necesariamente el área en metros cuadrados, chiquillos. Ya, así que ojo con eso, espérenme. Ahora sí. Ahí, ahora sí. ¿Ya? Chiquillos, a mí me quedan, según mi PC, 10 minutos. Cuando se corte esta reunión, yo les voy a avisar un minutito antes, se vuelven a conectar con la misma contraseña, ¿ya? Y con el mismo ID, por favor, para que podamos terminar esto. Miren ahora, vamos a hacer la última figura. Acá en la última figura tenemos dos opciones. Tenemos la opción de
hacer una sola figura grande, que es lo que vamos a hacer ahora, o de hacer dos pequeñas, ¿no? Yo les recomiendo hacer la más grande, que la gracia es hacer la menor cantidad de cálculo. Esa que yo pinté así como con naranja, salmón allí, va a ser la última figurita. Y en este caso es un rectángulo. Por lo tanto, la última área es una base de 8, en este caso, parte en 20 y termina en 8, 8, por la altura, que en este caso son 25. ¿Cuánto me daría eso? Sí, súper vale. Está bien, vale, lo que hiciste. Esto me daría 200 metros. Por lo tanto, ¿qué distancia recorre este cuerpo? Recorre en la suma de todas estas cositas. Entonces recorre una distancia de todas estas cosas. Una distancia total de 270 metros. Yo les podría haber preguntado, ¿qué distancia recorre el cuerpo en el tramo EH o EF? Si hubiese sido EF, yo hubiese considerado hasta ahí nomás del gráfico, solo esa figurita. O si yo les hubiese dicho, no sé, pues de E hasta que considero esta figura que está acá y esta parte nomás. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta? Muchos entendieron la lógica de las figuras, pero matemáticamente no llegaron al resultado. Así que después con esta pauta que acabamos de hacer, revisen sus respuestas. ¿Ya? Chiquillos, ¿dudas, consultas o preguntas para comenzar con la parte de la materia de hoy día? ¿No? Vamos a comenzar caída libre. Chiquillos, ¿qué les suena cuando uno habla de caída libre? ¿Qué características creen que están involucradas acá? Miren, vamos a suponer que yo tengo la facilidad de tomar en una mano una moneda y en la otra mano tengo la facilidad de tomar, no sé, un piano, en el caso hipotético. Y yo voy a dejar que el piano y la moneda caigan desde una misma altura hacia el suelo. ¿Quién llega primero al suelo? ¿Qué creen ustedes? ¿La moneda o aquí alguien me responde? Al tiro lo veo. ¿Podrían llegar los dos al mismo tiempo? Súper, sí. ¿Por qué, Sofía? Esa es la respuesta, pero quiero saber si entienden el por qué. Porque uno es muy liviano y el otro es muy pesado, entonces no sé cómo explicarlo, pero sí se entiende. Ah, ya, ya. No, sí, está súper bien. Chiquillos, acá, Pero dime, sería acá ¿por qué? por la resistencia del aire. No, no por la resistencia del aire, porque de hecho en esta parte de la caída libre y los lanzamientos verticales no se considera la resistencia al aire. Tienen el mismo punto de inicio, sí. Cuando tienen el mismo punto de inicio, ya, y se dejan caer desde la misma altura, van a llegar al mismo instante al suelo. ¿Saben por qué? Porque acá es la gravedad la que está afectuando. Es la gravedad la que hace que estos cuerpos caigan y lleguen al suelo al mismo instante. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque la resistencia al aire o el roce que produce el aire yo no lo tomo en cuenta. En esta parte yo no lo considero. Todavía no empezamos a estudiar el hecho de que aparezca el aire, que aparezca el roce. Ahora, si ustedes hacen este ejemplo en la casa y tiran, no sé, un billete de estos chiquititos de 1000, tiran un billete de 1000 y tiran, no sé, una goma, el billete de 1000 se va a demorar mucho más en llegar al suelo porque al ser más extenso, tiene mayor roce. Por lo tanto, ese ejemplo en este caso no les sirve. Pero sí les sirve, no sé, por lanzar una moneda y un estuche, una goma y un lápiz. Por lo tanto, lo fundamental, chiquillos, en caída libre es que ustedes distingan que estos movimientos son independientes de la masa y también independientes de la forma que tengan los cuerpos. Puedo tener un cuerpo, puedo tener dos pelotas, una de voleibol y una, no sé, de tenis, por darles un ejemplo, y las dos van a llegar al mismo instante al suelo si se dejan caer desde la misma altura. ¿Qué es lo que yo quiero que sepan acá como características iniciales? Que la caída libre, la velocidad inicial es cero. Ah, entonces parte esta cosa como que estaba quieta y ¡pum! Se cayó. ¿Se entiende? Se desprecia el roce con el aire, ¿ya? No es que no haya aire,
Ya no es que el aire tenga efecto, pero en este caso, para nuestro estudio, no es fundamental lo que haga el aire. ¿Ya? Durante esta caída, es la única aceleración que experimenta el cuerpo, es la gravedad. ¿Saben qué valor tiene la gravedad? ¿Saben cuál es la gravedad en la superficie de la Tierra? ¿No? Chiquillos, la gravedad en la superficie de la Tierra tiene un valor establecido. De hecho, si a ustedes pues les interesa, me escriben un correo, yo les puedo explicar cómo se calcula. Pero la gravedad acá en la superficie de la Tierra tiene un valor aproximado de 10 metros por segundos al cuadrado. Ese es el valor de la aceleración que nosotros vamos a ocupar. Que sea constante implica que siempre va a haber aceleración. Cuando el objeto está quieto, cuando el objeto está a la mitad del camino. Uy, chiquillos, se escucha interferencia, así que les pido que apaguen ahí el parlante, por fin. O sea, que silencien su audífono o micrófono, lo que tengan, porque si hay una interferencia. ¿Se entiende entonces las características de esta caída libre? Que la aceleración es siempre la misma, ¿ya? Que tiene una rapidez inicial 0, que da lo mismo en la masa, que no la considero en este caso, y que es un rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué era esto? ¿Qué significaba esto? Que su velocidad aumenta de forma uniforme o constante, sí, 20, después 40, después 60 metros por segundo, y que la aceleración va a ser la misma. ¿Con qué aceleración vamos a trabajar? Con esta que está aquí arriba. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta o pregunta, chiquillos? ¿No? Chiquillos, según mi computador, quedan 2 minutos de clase. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué les pido yo que hagan? Que, ¿cómo se llama esto? Que salgan de acá de la clase y se vuelvan a conectar con la misma contraseña y con el mismo ID, por favor. Para que terminemos de ver las características de la caída libre y hagamos un ejercicio. Con eso vamos a dar por finalizada la clase de hoy, ¿ya? Así que yo ahora desconecto esto.